Bienvenidos a una experiencia de reino, donde lo sobrenatural de Dios se manifiesta y ocurren milagros, sanidades, liberaciones, y donde un encuentro con Dios no te permitirá ser el mismo, porque no es con fuerza ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Y primero quiero hacer un repaso de lo que Dios ha estado haciendo en este tiempo, en esta iglesia, en Kingdom Project. ¿Ok? Me llevaba la cita de Primera de Corintios 12. Primera de Corintios 12. Y ahí nos habla sobre los dones del Espíritu Santo, ¿ok? Como ya vimos hace, me parece que 2 semanas, Dios impartió dones, 2 o 3 semanas, algo así. Dios impartió dones a Kingdom Project, a su iglesia. Y yo le decía a Dios, pero, o sea, me sentía yo inquietado por esta cita, pero yo decía, ¿por qué nuevamente quieres, pues que tomemos este tema? Y me llevaba al final de este capítulo, del 12, pero quiero nuevamente repetir esos puntos que vimos en estas clases, en estas enseñanzas que Dios nos ha estado dando cada reunión, ¿ok? Entonces, en 1 Corintios 12 podemos ver que en la iglesia hay diferentes dones, pero el que los concede es el mismo Espíritu Santo, ¿ok? Eso nos queda muy claro. Disculpen que estoy un poquito ronco. Yo creo que eso nos queda muy claro, ¿no? Que es el mismo Espíritu Santo el que reparte los diferentes dones a la iglesia. Hay diferentes maneras de servir, pero todas por encargo del mismo Señor. Otro punto muy importante que vemos: hay diferentes manifestaciones de poder, pero es el mismo Dios que con su poder lo hace todo en todos. Ok, podemos ver que de repente en una reunión hay sanidades, o en otra reunión hay liberaciones, o hay ambas. Dios hace lo que Él quiere. Dice aquí esta parte que es el mismo Dios el que con su poder lo hace todo en todos. Y ese es el verdadero modelo de la iglesia. No solamente, yo creo que por mucho tiempo se enseñó que solamente los pastores eran quienes podían tener esos dones o acceso a escuchar a Dios, cuando vemos en la Biblia que el verdadero modelo de la iglesia es que también todos como iglesia, como hijos de Dios, podamos ser partícipes de esa manifestación de poder de Dios, porque Dios, como dice esta parte, el mismo Dios lo hace lo que Él quiere con su poder, y lo hacen todos. Dice una parte ahí, dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho. Vamos al siguiente slide, y podemos ver los dones del Espíritu Santo. Los pastores, me parece que la pastora y el pastor Jambos nos han explicado cada uno de estos dones. ¿Cuántos aquí han recibido dones? Levanten la mano. 1, 2, 3, 4, los 9. Creo que la mayoría hemos recibido dones de parte de Dios. Hay algunos que tal vez Dios ya se lo impartió, pero falta ejercitarlo, ¿ok? Falta ponerlo en práctica. Pero el Espíritu Santo reparte dones como Él quiere.
conforme es la voluntad de Dios. ¿Y esto por qué? Porque todos como cuerpo somos diferentes, ¿ok? Todos somos, yo creo que esto también todos lo entendemos, que todos somos parte del cuerpo de Cristo. Y como parte del cuerpo de Cristo tenemos diferentes funciones. A unos Dios les da palabra de sabiduría, palabra de ciencia, a otros les impartió el don de fe, a otros los dones de sanidades. Y yo creo que aquí hay como una gran variedad de dones que Dios ha entregado, ¿ok? Ya todos los conocemos. No quiero, detenerme mucho en esto, para pasar al mensaje central que Dios quiere decirnos. Vamos a la siguiente diapositiva. Dice, pero todas estas cosas las hizo uno, el mismo Espíritu Santo, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Otro punto más que vemos ahí, dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Ok, nuevamente nos enseña esta parte que todos, a pesar de que somos diferentes, a pesar de que algunos tengan, y quiero que sepan que no, todos los dones son un tesoro de Dios para su iglesia. Todos los dones son importantes. Y hay personas que tal vez puedan decir, no, pero tal vez yo siento que no tengo dones, o el don que Dios me dio, pues apenas es el don de lenguas, y yo quiero otro don. El consejo del apóstol Pablo aquí en esta carta es que deseemos los mejores dones, pero también nos enseña que todos somos diferentes, que todos somos parte del cuerpo. Una mano sin el dedo meñique no es el mismo apoyo para sostener algo. Se necesita incluso del dedo meñique para que el cuerpo pueda funcionar bien, para que la mano pueda funcionar bien. Entonces todos como iglesia somos importantes para Dios, porque somos el cuerpo de Cristo, ¿ok? Y el siguiente punto dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y aquí nos encontramos ya el punto central de esta predicación, ¿ok? Dice el apóstol Pablo, ¿a quién está hablando aquí? A los corintios. ¿Y Dios está hablando ahorita a quién? A nosotros, a la iglesia. Ok, dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y ya cuando leí yo esta parte, yo dije, ¿cuál es ese camino aún más excelente? Si los dones de Dios son impresionantes, son hermosos cada uno de ellos, y son para la edificación de su iglesia. Pero me llevaba al capítulo 13 y dice, si yo hablase lenguas humanas, esto lo está diciendo Pablo, dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. En traducción lenguaje actual, pues nada más vienes a hacer ruido, ¿no? Si tienes, y esto es lo que decía Pablo, ¿de qué me sirve si yo hablo varias lenguas humanas, incluso angélicas, pero si no tengo amor, de nada sirve? Dice, porque vendría a ser como un metal que resuena o como un címbalo que retiñe. Y aquí los pastores me pedían hacer una aclaración. Cuando en la palabra habla sobre el amor, en esta parte habla sobre el amor de Dios, el amor de Dios que Él mismo, por medio de su Espíritu Santo, deposita a la iglesia. ¿Ok? ¿Y esto por qué? Porque en muchas iglesias, por mucho tiempo, se estuvo enseñando mal el significado del amor. ¿Por qué digo esto? Porque en algunas iglesias decían, así como eres, así Dios te ama. Y siendo que esa persona tal vez estaba en fornicación,
en adulterio con otras personas que no eran su pareja, o en alcoholismo, en drogas. Pero el amor de Dios, el amor que habla aquí la Biblia, que nos habla ahorita en esta parte del apóstol Pablo, es el amor ágape. Yo creo que el pastor nos lo ha explicado mucho, pero el amor ágape es ese amor precisamente de Dios, que proviene de Dios, que es un amor basado en la santidad, es un amor puro, un amor entre hermanos, un amor que solamente Dios lo puede dar, porque por mucho tiempo, muchas veces, se ha tal vez malinterpretado esa parte del amor. Incluso muchos lo han sacado de contexto. Dicen, si Dios es amor, pues entonces me ama así como soy. Incluso pues se han abierto iglesias donde pues abiertamente pues la gente anda en adulterio, en fornicación, en homosexualismo, en lesbianismo, y dicen, pues así, si Dios es amor, pues yo, pues quién soy para no amar. Y por ahí se empiezan a torcer la doctrina, la sana doctrina, ¿ok? Pero el amor que habla aquí Dios es un amor puro. Podemos ver muchas citas del amor. Si me hubiera puesto a escoger todas las citas que puedan venir en la Biblia acerca del amor de Dios, del amor ágape, podremos encontrar muchísimos. Pero nos damos cuenta en los más conocidos cuando Dios dice que Dios al que ama corrige y azota a todo aquel que acepta por hijo. Entonces el amor de Dios también es fuerte, no solamente sí es un amor en el cual sabe tal vez dar un abrazo, un consejo, pero también es un amor que obviamente no va a hacer nada indebido. Y eso lo podemos ver en otras citas bíblicas, precisamente del amor, que el amor no hace nada indebido. El verdadero amor de Dios que proviene de Dios no va a solapar lo que es el pecado. ¿Ok? Entonces se refiere a ese amor que debemos de tener entre hermanos como cuerpo de Cristo. Y veíamos apenas la clase el día de ayer, que Dios precisamente había una parte donde decía que como hijos de Dios tenemos que estar dispuestos incluso a que algunos nos odien. ¿Por qué? Porque el Evangelio, porque el amor que Dios da sí es un amor puro, un amor santo, pero es un amor que no va a andar como solapando el pecado, ¿ok? Entonces, ¿queda claro? ¿Sí? ¿Sí queda claro? Ok. Bueno, aquí Pablo se refiere a ese amor y dice más adelante: y si hubiese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera de que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Aquí vemos que el apóstol Pablo nos enseña que hay algo más allá de un camino. Él lo llama un camino aún más extraordinario. Los dones de Dios son herramientas que Dios nos ha dado, ¿ok? Y no estoy diciendo que hagamos a un lado los dones o que menospreciemos los dones que Dios nos ha dado, no. Son clave, son piezas clave que Dios ha puesto en nuestras vidas. Pero lamentablemente en muchos lugares los dones se han usado mal. Hay lugares donde realmente no hay un amor. Ellos llaman amor estoy viendo que mi hermano o mi hermana está mal, pues no le voy a decir nada porque lo amo y no quiero que se sienta mal. No, el amor realmente de Dios también corrige, ¿ok? Entonces nos da otro ejemplo aquí Pablo. Dice: ¿de qué valdría que tuviese toda la profecía y que entendiera yo todos los misterios de Dios? Si no tengo amor, no soy nada. Dice: y si repartiese todos mis bienes para darlo de comer a los pobres, y si entregare mi cuerpo para ser quemado,
y no tengo amor, de nada sirve. Hay gente que que hace cosas solamente por ser vistos, ¿ok? Que realmente no hay amor en ellos. Cuando tú amas a alguien, obviamente, con ese amor de Dios, vas a corregir si ves algo mal, vas a dar un consejo, no solapando, sino vas a dar un consejo que venga realmente de Dios, y vas a usar esos dones realmente para lo que son, que son para la edificación de la iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice la Biblia, leíamos versículos antes, unos versículos antes, que Dios da cierto tipo de manifestación a cada persona de Él, de Dios, para gloria suya y para edificación de su iglesia. Seguimos más adelante, dice: el que ama tiene paciencia en todo y siempre es amable. Lo estoy leyendo en una otra traducción para que le sea un poco más entendible. Dice: el que ama tiene paciencia en todo y siempre es amable. El que ama no es envidioso y no se cree más que nadie. No es orgulloso, no es grosero ni egoísta. ¿Y por qué dice estos puntos? Porque tal vez hay lugares, hay iglesias que se mueven en dones, pero es gente orgullosa, que se cree que porque tiene ciertos dones ya se cree más que los demás, cuando realmente no. Todos somos importantes para Dios, y cada don que Dios da a cada persona tiene una función especial e importante en el cuerpo de Cristo, ¿ok? Dice: el amor no se enoja por cualquier cosa, no se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho, no aplaude a los malvados. Aquí podemos ver que precisamente nos habla sobre eso: no aplaude a los malvados, no permite que, o sea, no encubre el pecado, no encubre el mal, sino que no aplaude eso. Dice: sino que a los que hablan con la verdad. El que ama es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo, de soportarlo todo, así como Jesús lo hizo. Jesús soportó todo. ¿Por qué? Por amor a nosotros. No lo hizo solamente por él ser visto, no lo hizo por algo egoísta, sino que él, dice la Biblia, que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, de hombre, y pagando por nuestros pecados. Y dice que fue obediente hasta la muerte, y hasta la muerte de cruz. Entonces se refiere a ese amor que realmente viene de Dios. Todo lo soportas con paciencia, por amor a los demás. Me dice más abajo: solo el amor vive para siempre, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. ¿Por qué está diciendo esto? Porque después de este mundo, de estar en este mundo, llegará el momento en que estemos allá con Dios. Ya no va a ser necesario usar esas herramientas que Dios nos ha dado. Obviamente aquí las necesitamos porque son herramientas que Dios nos da, que Dios pone en la iglesia para la edificación de la iglesia. Pero llegará el momento en que de repente pues Dios ya tomará su iglesia, no habrá necesidad de la profecía, sino de que todo eso acabará. Dice: pero el amor vive para siempre, porque seguiremos amando a Dios allá arriba con todo nuestro corazón y amando a nuestros hermanos. Entonces por eso dice: el amor vive para siempre, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, obviamente hasta que se cumplan. Pero aquí el apóstol Pablo pone el amor por arriba
de los dones. Porque como decía anteriormente, si de qué me sirve tener la fe de modo de que yo trasladara los montes, pero si no tengo si no tengo amor, pues de nada sirve. Vamos a la siguiente, por favor. Dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Ahora vemos como espejo obscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Aquí se refieren que, lo que se refiere Pablo aquí es que hoy necesitamos los dones, porque por medio de los dones Dios nos habla, nos da alguna palabra, aunque no lo podemos ver. Por eso dice que lo vemos tal vez como por el momento como espejo, como obscuramente, como que no vemos claro realmente, pero llegará el momento en que podremos ver a Dios cara a cara, como es Él. Podremos ver uno de nosotros tal como Dios nos ve. Entonces, a eso se refiere Pablo. Dice, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Ok, aquí Pablo nos vuelve a mencionar el amor como el mayor entre la esperanza y la fe. Ok, pero nos habla precisamente, les comentaba sobre ese amor que viene de Dios, un amor puro, un amor limpio. Ok, ¿qué es el amor de Dios? El amor que proviene de Él, que nos los da por medio de su Espíritu Santo. Ok. Hay una cita ahí abajo, 1 Corintios 14, y en la parte final dice, no, este es el siguiente capítulo, y dice, seguid el amor y procurar los dones espirituales. Y nuevamente el siguiente capítulo, que es el capítulo 4, Pablo vuelve a aconsejar a la iglesia a seguir el amor y a procurar los mejores dones. ¿Ok? No hace a un lado los dones, no, sino que hace mucho hincapié en que el amor tiene que estar sobre de ellos, ¿ok? Porque nuevamente dice, ¿de qué serviría tener profecía, hablar en lenguas, hacer sanidades si no tengo amor? ¿Y por qué les menciono esto? Porque aquí yo creo que ha llegado mucha gente, y yo creo que llegamos todos en algún momento, llegamos mal, llegamos sintiéndonos pues mal de salud, tal vez emocionalmente, espiritualmente, todos llegamos mal, pero gracias a Dios y al amor que ha puesto en los pastores hacia la iglesia, es que Dios ha hecho lo que ha hecho en nuestras vidas, toda esa restauración, esas sanidades, todo el trabajo que ha hecho Dios en nosotros, en nuestras vidas, es precisamente por eso, porque hubo hombres que se han dejado usar por Dios, que han sabido usar sus dones juntamente con el amor. Sabemos que aquí se nos predica una palabra fuerte, ¿ok? Pero es por amor. Se nos corrige, pero también es por amor. Y creemos que, yo le decía a Dios, pero ¿cómo? O sea, ¿cuál es el mensaje central? Y me decía, es eso. Los dones es algo especial que Él nos está dando. Es algo especial que Dios ya puso, en la mayoría de nosotros ha puesto algún don. Pero dice, solamente no olviden eso, que hay un camino aún más excelente, que es el amor. El amor hacia aquellas personas, porque Dios ha hablado
sobre que vendría gente destruida, gente emocionalmente mal, tal vez de otros lugares donde pues precisamente solamente se encargaron de herir a las ovejas, de quitarle su lana. Sí, porque realmente hay lugares donde solamente se hace eso. Y van a llegar, han venido, así como hemos venido nosotros, seguirán viniendo personas que necesiten de Dios. En la clase del día de ayer, como que nos sacudía, porque nos hablaba sobre Dios precisamente, sobre las manifestaciones de Dios. Y aquí podemos ver que versículos anteriores dice que Dios nos ha dado cierta manifestación de su poder a cada uno de nosotros, como Él quiere, por medio de sus dones. Y precisamente lo que hablábamos ayer era sobre Elías, que Él permitió que Dios se mostrara a la gente en medio de una tierra, de una sociedad que estaba realmente mal, inclinada por otros dioses. Entonces, el permitir tú ser usado por Dios, o que Dios sea se manifieste a través de ti, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque así solamente la gente va a entender quién es Dios, va a saber quién es Dios. Les decía ayer, y decía la lección, la gente ya está cansada allá afuera, hay mucha necesidad allá afuera y es muy tarde ya como para estar tranquilos, para estar quietos, siendo que conocemos un Dios de poder, un Dios que realmente es el mismo Dios de antes, el mismo Dios de Elías, el mismo Dios de Elías que descendió fuego del cielo, que contestó con fuego. Es el mismo Dios que contesta con fuego ahora, con fuego de su Espíritu Santo, con dones. Y sería egoísta de nuestra parte tal vez no usarlos, o usarlos de una forma egoísta o con otro fin personal. Por eso Dios quiere en este momento hablarnos y decirnos que no nos olvidemos de aquello que es aún más importante también. Los dones son importantes, pero también es importante ese amor, porque va a seguir viniendo gente destrozada, gente mal, gente tal vez que fue desechada de otros lugares, y que Dios desea restaurarlos, que Dios los ama y que Dios desea restaurarlos. Entonces, ese amor al que Dios se refiere es un amor puro, es un amor limpio, es el amor que proviene de Dios. ¿Ok? Como sabemos, ese amor que proviene de Dios también es Dios, como es amor, también es fuego consumidor. Entonces, no confundamos el amor, ¿ok? El amor al que Dios se refiere es ese, el amor que Dios da. Dios por amor también corrige, y no hay que confundirlo, ¿ok? Y seguirán viniendo personas. ¿Por qué? Pues porque obviamente la visión de Kingdom Project, la visión que Dios ha puesto en Kingdom Project es grande. Entonces va a venir de repente mucha gente. Y recordaba palabras que Dios daba hace unos días, que incluso Dios va a comenzar aquí, antes de llegar allá al otro lugar donde Dios tiene preparado. Dios va a comenzar aquí. Y hemos visto cómo de repente vienen personas nuevas y todo lo que Dios hace. Entonces es usar esos dones para la edificación de la iglesia, para el provecho de la iglesia, pero van acompañados de ese amor de Dios, ¿ok? De ese amor que pues nos ha restaurado. Dios con amor nos ha restaurado, y si estamos aquí de pie es por Él, es gracias a Él. Entonces lo que viene es grande, porque Dios ha inclinado su rostro, y hay veces como que, no sé, lo veo, lo siento, no sé, es como si viera a Dios como inclina su mirada
hacia Pachuca y dicen nuevamente quiero hacerlo en Pachuca. Así como hace 100 años hubo una visitación del Espíritu Santo de Dios, Dios quiere hacerlo nuevamente, pero obviamente tenemos que poner atención a lo que Dios nos habla a cada reunión. No es de que los pastores tengan un manual y digan, pues estas son las prédicas de mayo, estas son las prédicas de junio, no, sino que tenemos la gran bendición que la palabra que se da viene pura de Dios, lo que Dios habla, lo que Dios nos va diciendo, y vemos que en cada reunión cómo Dios hace cosas increíbles, cosas, bueno, que ya las creemos, pero que a ojo humano parecen increíbles. Dios ha hecho sanidades, milagros, liberaciones, incluso sin que nadie toque a las personas, y es precisamente eso, es el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo al que necesitamos. Y viene una cita al final que puse, que Dios me ponía en mi corazón, está en 2 de Timoteo 1:7, dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. El Espíritu Santo de Dios que nos fue dado por Jesús, que nos fue dado por Dios, es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Ok? Y es eso. Muchos dicen, ¿cuál será el método para un avivamiento? ¿Cuál será el método para que pase lo que pasa allá en Kingdom Project? Pues realmente no hay un método. Es una persona y se llama Espíritu Santo. El Espíritu Santo que nos fue dado y que Él reparte esas herramientas a cada quien como Él quiere. Imagínense, es algo poderoso lo que Dios está haciendo. Entonces, y lo que seguirá haciendo es aún más grande. Entonces, es un pequeño mensaje, pero Dios me llevaba precisamente al final de ese capítulo y decía, pero yo les digo sobre un camino aún más excelente. Yo decía, ¿cuál es ese más excelente? Seguí leyendo y dice, fue como si Dios me dijera, sí, no quiero que olviden el usarlos con amor a la iglesia y entender que es ese amor que proviene de Dios, un amor limpio, un amor en santidad, un amor que también corrige. ¿Y cómo vamos a saber si es ese amor el que proviene de Dios? Porque es el que el Espíritu Santo nos da. Si tú estás lleno del Espíritu Santo, vas a estar lleno de ese amor de Dios, que por amor vas a ver a tu hermano mal y vas a corregir, oye, ¿qué pasó con esto? Entonces no es un amor que encubre, porque muchas veces, como se los vuelvo a comentar, en muchos lugares se malinterpretó el significado del amor. Del amor que habla Dios aquí en la Biblia, es de ese amor que proviene de Él, ¿ok? Entonces yo creo que aquí, ¿cuántos han recibido al Espíritu Santo? Levanten su mano. ¿Quiénes no? Arrepiéntanse. No, es Dios el que dice, leía otra parte de la Escritura y dice, si aún siendo nosotros, refiriéndose a nosotros como seres humanos, dice, si nosotros siendo malos sabemos dar buenas cosas, buenos regalos, ¿cuánto más el Padre dará su Espíritu Santo a quien se lo pida? Entonces, yo creo que todos hemos recibido un toque del Espíritu Santo. Le hemos pedido, Dios, llénanos, Espíritu Santo, llénanos, toca nuestras vidas, y Él va depositando de Él en nosotros, y va depositando de ese amor en nosotros. Entonces es algo que no puede, como que no podemos descuidar nuestra relación con el Espíritu Santo, porque
pues es solamente con la ayuda de Él. Un profeta que conocemos, bueno, que conocí, llegué a conocer, él es muy usado en profecía, muy certero, y dice: yo sé que no soy nadie para pedirle a Dios una señal. Dice: pero me atrevo a pedirle una señal. ¿Por qué? Porque creo que los dones son irrevocables. Igual es algo que ya no lo puse en la presentación, pero apenas Dios me decía, dice: también quiero que, no se aparten de mi Espíritu Santo como personal. Cada hermano tiene que tener una relación con el Espíritu Santo. Sabemos que los pastores tienen una relación fuerte con el Espíritu Santo y siempre nos impulsan a tener esa relación con Él, pero es obviamente la responsabilidad de cada uno de nosotros tener esa relación con el Espíritu Santo, porque los dones son irrevocables. Tal vez digas: ay, pero sigo orando y Dios me dio el don de sanidades y la gente sigue sanando, pero eso no significa que Dios siga contigo, porque los dones son irrevocables. Por eso en la Biblia dice, en Apocalipsis dice: muchos en aquel día dirán: Señor, Señor, pero en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre sané enfermos. Y Dios les va a decir: no los conozco, hacedores de maldad. Entonces me simbraba esas palabras de aquel hombre de Dios hace un momento, donde él mismo decía, dice: yo sé que no soy nadie para pedirle a Dios señales, pero siempre le he pedido a Dios una señal para saber que Él está conmigo. No vaya a ser que me deje guiar por los dones que Él me ha dado y pierda esa relación con Él, pierda esa relación con el Espíritu Santo. Entonces es el Espíritu Santo clave en nuestras vidas y también en el uso de los dones, porque Él nos va a decir cómo usarlos, cómo usar esas herramientas, cómo hacerlo, y nos va a dar ese amor, porque como vemos en esta última cita, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces es esa relación con el Espíritu Santo la que nos va a llevar a tener ese nivel de amor, un amor que no es... Existen varios tipos de amor. El amor entre pareja, que es, creo que el amor eros; el amor entre hermanos, que es el amor filos, o entre amigos; y el amor ágape, que es el amor que proviene de Dios. ¿Ok? Entonces, es ese amor. Debemos de estar llenos, ser una iglesia llena de ese amor de Dios, un amor limpio, un amor que está basado en la ley de Dios, en los mandamientos de Dios. Y eso es así es como nos vamos a dar cuenta que es realmente ese amor de Dios, porque no va a ir en contra de la palabra de Dios. Entonces, ese es el mensaje que Dios tenía para esta noche, porque dice Dios: yo ya les he entregado a mi Espíritu Santo, ya han recibido dones, pero que no se olviden de esto. Entonces, hay gente que con un don que Dios les da ya pierden el piso y lo usan mal. Sabemos que eso no va a pasar aquí, pero tenemos que aferrarnos a Dios y a su Espíritu Santo para saberlos usar. Les voy a dar un tip. Cada vez que de repente me dicen: vas a visitar a tal persona, o vas a predicar, o te toca dar tal clase, siempre le pido a Dios: por favor, no permitas que salga alguna palabra que provenga de mí, de mis sentimientos, de mi mentalidad, porque realmente no, lo que importa es que tú hables, lo que importa es que tú uses los dones que tú me has dado, y líbrame de usarlos mal. Entonces es siempre someter los dones que Dios te ha dado a la voluntad, a la obediencia a Dios,
en la voluntad del Espíritu Santo y que sea Él el que los guíe. ¿Ok? Entonces, Dios no le vas a pedir, tal vez, incluso hay una cita bíblica, no le vas a pedir un pan y no te va a dar una serpiente. Entonces, si tú le pides al Espíritu Santo, te va a dar al Espíritu Santo, que es el importante. Y si al Espíritu Santo le pides, anhelas, porque dice aquí, dice Pablo en una de sus cartas, en la que leemos en Corintios, dice, anhela los dones y aún aquellos que se consideran mejores, ¿no? Todos son importantes, pero dice, pero anhelen esos dones. No está mal anhelar los dones de Dios. Le puedes pedir dones a Dios, Dios tal vez en su voluntad esté dártelos, pero lo importante es saberlos usar para la edificación de la iglesia y con amor. Y una palabra, ya por último, me impresionaba cuando un profeta de Dios que ya falleció hablaba, creo que hubo una reunión de pastores y les explicaba cómo funcionaba el don de sanidades y les decía, tienes que sentir ese amor hacia la gente, esa compasión hacia la gente. Entonces tienes que verlos con esa compasión que Dios los ve. Y eso como lo hace por medio del Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo, cuando tú ves a alguien mal en la calle, Él te va a hacer sentir ese amor que Él tiene hacia las personas y hacia orar por ellas. Y recordaba ese consejo que le daba ese profeta a esos pastores y decía, tienes que sentir la necesidad de la gente, tienes que amar a la gente para que cuando ores Dios lo haga y no sea un estorbo, porque pues imagínate si no sintieras nada por la gente, como de, pues Dios si quiere sanarlo, ya. Pues no, obviamente no, Dios lo puede hacer, pero no lo estás usando de una forma correcta. Entonces, es ser guiado siempre ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Y es tener en cuenta que va a venir gente como la visión que la pastora veía en el nuevo terreno de Kingdom Project. Veía cómo llegaba gente con harapos, gente destrozada, y cómo Dios los tomaba con su amor y los restauraba, cambiaba sus ropas. Entonces tenemos que estar llenos de Dios y dispuestos a que Él nos use. Yo les comentaba el día de ayer, Dios te puede usar de muchas formas, incluso en alguna cocina, en algún restaurante, en la calle. Dios te puede usar siempre y cuando tengas esa relación con el Espíritu Santo y sometas lo que Dios te ha dado, esos dones, a Dios, a su voluntad, y lo sepas usar con amor, ¿ok? Ese es el mensaje. Y por último consejo es siempre, diario, busca que esa relación con el Espíritu Santo se alimentes esa relación con Él, porque muchas veces tenemos aquí una experiencia con Dios gloriosa, muy fuerte, y ya el resto de la semana ya nos olvidamos del Espíritu Santo o de su presencia o de ese toque que recibimos. El último consejo es diariamente busca tener esa relación con Él, esa relación con el Espíritu Santo, porque pues Él es el que, dice en la Biblia, Él es el que nos mostrará todas las cosas y nos dirá qué hacer, nos dirá qué hablar. Y obviamente si somos guiados por el Espíritu Santo, pues es difícil que ocupemos los dones o que ocupemos nuestra boca de una forma incorrecta. Entonces Él es el que nos enseña lo que hay que decir, lo que hay que hacer, y es el último consejo, bueno, por hoy, de esta predicación, el que busques que siempre alimentar esa relación con el Espíritu Santo, ¿ok? Entonces, hoy es una oportunidad, si no has recibido al Espíritu Santo,
puedes pedirle al Espíritu Santo. Jesús es quien bautiza con el Espíritu Santo, quien da el bautismo con el Espíritu Santo. Puedes decirle: Jesús, quiero ser bautizado con tu Espíritu Santo. Si ya recibiste dones, Dios, ayúdame a usarlos correctamente. Ayúdame a potencializarlos, a saber cómo usarlos. Y si anhelas algún otro don, pues no está mal. Dice Pablo, anhelen incluso pues los mejores dones, pero igual no se olviden del amor, ¿ok?